Hola y bienvenidos una semana más a Ganar Marbella y San Pedro para la Gente, este espacio que compartimos todas las semanas con los miembros de la Asamblea Local de Izquierda Unida en Marbella y San Pedro para tratar esos asuntos más importantes que nos va dejando toda la actualidad informativa en Marbella y San Pedro. Hoy tenemos con nosotros a Manuel Núñez, buenas tardes. Muy buenas. Y también tenemos a Roberto Guisado. Buenas tardes. Son miembros de la Asamblea Local de Izquierda Unida en Marbella y San Pedro, y también Manuel Núñez es el responsable de Derechos Sociales en el Ayuntamiento y secretario de Organización de Izquierda Unida. Con ellos esta semana vamos a poner sobre la mesa dos asuntos muy importantes, como son la sanidad y la educación, que nos afectan a todos en nuestro día a día, y con ellos vamos a hacer una pequeña radiografía de cómo se encuentran estos dos ámbitos actualmente en el municipio y qué soluciones podemos aportar desde las instituciones para poder tener unos servicios de calidad que se merecen Marbella y San Pedro. Si os parece, vamos a comenzar contigo, Manuel, sobre la sanidad. Habéis puesto en marcha esta semana una campaña a pie de calle, habéis comenzado por el Centro de Salud de San Pedro para testar un poco cuál es la opinión pública en cuanto a la sanidad primaria en Marbella y San Pedro. Lo primero que queremos saber, ¿qué os han contado los vecinos en San Pedro? Bueno, pues los vecinos nos han trasladado la preocupación que hay en general con cómo está el sistema sanitario, sobre todo las carencias que tiene a nivel de atención primaria, como los médicos o los especialistas, los profesionales de la sanidad pública, pues cada vez tienen que atender a más población y cada vez cuentan con menos medios, menos profesionales, como las listas de espera se alargan, como la atención primaria eso lo sufre y cada vez la atención se atrasa más, las listas de los profesionales, los médicos se atrasan más, se atrasan más las citas. Por tanto, lo que hay es una preocupación bastante latente en la sociedad y nosotros, bueno, lo que estamos intentando es que se tomen medidas porque pues, el sistema sanitario a nivel provincial en Málaga está a la cola en mucho de la ratio, en muchas de las magnitudes. Tenemos una de las ratios de profesionales por habitantes más bajas de toda Andalucía e incluso de toda España. Tenemos una de las ratios de camas hospitalarias de las más bajas también de toda España. Estamos a la cola también en intervenciones, como decía, en ratios de profesionales, lo que hace que se alarguen las listas de espera. Por tanto, pues la gente lo que tiene es preocupación porque además es algo que se sufre, que lo están sufriendo en primera persona. Claro, es un servicio que más que menos siempre tiene contacto con él, entonces, bueno, entiendo que la gente está preocupada por la sanidad. Habéis empezado en San Pedro Alcántara, pero ¿vais a llevar esta campaña a otros puntos del municipio? Pues sí, bueno, en realidad empezamos en diciembre, porque bueno, es una campaña que está realizando Izquierda Unida a nivel provincial. La campaña empezó en diciembre, se presentó, si es cierto que estos meses hemos estado planificando un poco las actuaciones y esta semana hemos estado en San Pedro y diagnosticando un poco lo que como comentaba antes, la situación de la sanidad a nivel provincial y también la situación a nivel local, y vamos a seguir difundiendo nuestros materiales e intentando recabar la opinión de los pacientes, en este caso, del usuario de la sanidad pública, y después, bueno, haremos una recopilación de toda la información que recojamos y lo trasladaremos a la campaña que se está haciendo a nivel provincial, a nuestra organización, pero vamos a seguir en San Pedro, que hemos estado esta semana, y seguiremos en Marbella en próximas semanas. Una vez que tengáis toda esa información recogida, ¿qué vais a hacer con ello? ¿Lo vais a trasladar a las autoridades competentes, como en este caso sería la comunidad autónoma? Efectivamente, pues como tú dices, la autoridad competente, la institución competente a nivel de sanidad es la Junta de Andalucía, y la campaña, aunque es a nivel provincial, pues después tendrá su eco con alguna iniciativa parlamentaria. Tenemos nuestro parlamentario andaluz de la provincia, que es José Antonio Castro, pues una vez con toda esta información, con todo lo que es el diagnóstico que estamos haciendo, el chequeo que estamos haciendo a la sanidad en la provincia y más en concreto en Marbella, pues trasladaremos al Parlamento como iniciativa parlamentaria para que se tomen medidas a nivel andaluz. Comentabas que es una campaña provincial y que Málaga está a la cola de toda la comunidad autónoma, y no sé si tenéis esa información dentro de lo que es Málaga, Marbella, dentro de todo el ámbito provincial, ¿cómo se encuentra en el ámbito de la sanidad? Pues tenemos una situación difícil, tenemos una situación prácticamente, bueno, no se puede decir que es la UBI, pero prácticamente es una situación, el paciente está crítico. Está bastante afectado porque, bueno, es cierto, todo el mundo sabe que Marbella, pues en los últimos 25 años ha tenido un crecimiento demográfico muy grande, se ha duplicado prácticamente la población y no se ha construido ningún centro de salud. En 25 años seguimos teniendo los dos centros de salud de Marbella y San Pedro y los consultorios que hay en Nueva Andalucía y en Las Chapas. Entonces, bueno, en este caso
pues quizás lo más urgente, bueno, en Marbella, perdón, hay 2 centros de salud, que está el Leganito y Las Albarizas, pero siguen siendo en cualquier caso los mismos que hace 25 años. Entonces quizás lo más urgente sería ampliar o mejorar los centros de salud que ya tenemos, como son, como decía, Albarizas, Leganito y San Pedro, que San Pedro ya hay un proyecto, y al mismo tiempo convertir los consultorios que tenemos en la zona de Las Chapas y Nueva Andalucía, pues ampliar los servicios que tienen, mejorar la capacidad y la atención, y quizás pues convertirlos en centros de salud a otra escala, pero que se amplíen los servicios y que se pueda prestar una mayor calidad. Y sobre, por ejemplo, la situación que hay con el centro de salud de San Pedro, para que nos demos cuenta de la dejadez, en este caso, de la Junta de Andalucía, o la mala política que está llevando, pues existe un proyecto, como todos conocemos ya, que viene incluido en los presupuestos municipales de este año, por la que el ayuntamiento va a ampliar el centro de salud, va a adelantar el dinero para que la Junta amplíe el centro de salud. Algo también un poco injusto para los vecinos, porque ya han pagado ese dinero en sus impuestos, ¿no? Efectivamente, al final nos encontramos con que la autoridad competente, que es la Junta de Andalucía, no ejecuta, en este caso, sus competencias. El ayuntamiento, mediante un convenio, tiene que adelantar el dinero, que aunque sí es cierto que después la Junta lo va a devolver, pero no deja de ser algo que tiene que asumir el ayuntamiento, que realmente no le corresponde, no es su competencia, el de adelantar el dinero. Aún así nosotros, bueno, somos bastante críticos con este acuerdo, pero es cierto que ante la situación de la inacción de la Junta de Andalucía, pues creíamos que había que actuar, y este convenio, esta medida va a ir incluida en los presupuestos municipales de 2017, que se aprueba la semana que viene, por la que al final vamos a poder tener, que es lo que cuenta, de lo que se trata, un centro de salud más grande de San Pedro Alcántara. Por tanto, al final, aunque es cierto que no es la mejor solución, no es la solución que a nosotros más nos gusta, ni mucho menos, pero creemos que al final hay que darle solución a las cosas, y creemos que es una buena medida, una buena solución para San Pedro. Todo sea por buscar esa mejora en la calidad del servicio para los vecinos, ¿no? Efectivamente. Roberto, estáis recopilando toda la información, los datos que os dan los vecinos, pero entiendo también que Izquierda Unida, desde su asamblea local, ha hecho un diagnóstico de cuál es la situación en la atención primaria en Marbella y San Pedro. ¿Cuáles son las conclusiones que manejáis? Bueno, básicamente podemos decir que si respecto a otros ámbitos, ¿no? Los valores, los porcentajes son mucho más altos, ¿no? En cuanto a las notas que se le ponen a lo que es los servicios sanitarios. En los usuarios de las Albarizas, por ejemplo, tienen solo un 50% de satisfacción, en San Pedro el 40%, en Leganito el 34%, ¿no? Entonces tiene que ver un poco con que la gente nota las carencias. Es cierto que aquí viene una dejadez tremenda, porque además parece que se ha intentado suplir, ¿no?, esas carencias con el acceso a la sanidad privada, pero esto es muy injusto, porque realmente la sanidad privada, que tiene una oferta extraordinariamente amplia en Marbella, es accesible solo para aquellas personas que tienen esas capacidades. Pero la sanidad de todos, la que todos pagamos con nuestros impuestos, la que atiende en última instancia a todas las personas sin tener que mirar cuánto dinero tienen en el bolsillo, pues se ha visto muy degradada. Lo decía Manolo, 25 años sin ningún tipo de ampliación ni de instalación nueva, ¿no? Y además con unas dotaciones insuficientes, sin las especialidades suficientes y con una población en aumento. Parece, si no fuera, bueno, podríamos pensar incluso que hay no solo una dejación, sino una política intencionada como para que la gente abandone la sanidad pública y se echen los brazos un poco de la sanidad privada. Muchas personas, todas aquellas que se lo han podido permitir, de hecho, están abandonando la sanidad pública, y hemos de repetir que es la de mayor calidad, y hemos de decir que es la que al final está para satisfacer a todas las personas, independientemente del nivel económico y del estatus económico. Y que no es un sustituto, ¿no?, la sanidad privada de la pública. No es solo un sustituto, sino que además sería peligroso que la sanidad privada ocupara estos espacios, porque al igual que ahora cuando hablemos de educación, pues al final lo que hace es sustituirlo, pero sustituir cosas que funcionan de manera radicalmente distinta. Hay que entender que la sanidad pública, igual que la sanidad privada, igual que la educación privada, tiene un objetivo meramente económico, la búsqueda de beneficios. Son empresas privadas. Empresas privadas que buscan beneficios. Entonces no podemos dejar que nuestra sanidad ni que nuestra educación, entendida como derechos fundamentales, básicos y que tienen que ir más allá de un mero beneficio,
pues esté en manos de empresas privadas. Tenemos que ir más allá porque tiene una trascendencia fundamental. Yo sobre esto quería comentar, claro, que evidentemente yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Roberto, que hay determinados sectores donde lo público debe prevalecer, no debe ser gestionado con intereses privados, de la forma privada, porque, como ha comentado Roberto, al final son empresas privadas que lo que quieren es beneficio, y hay ciertas cosas que no se deberían mercantilizar, como son la sanidad, la educación, las pensiones, los servicios sociales. Hay servicios de interés estratégico que no deberían buscar tener como objetivo prestar el servicio público, prestar un buen servicio por una cuestión de dignidad, no por una cuestión de mercantilismo o de buscar beneficio económico. Y quizá el deterioro que se está produciendo de la sanidad pública no es tampoco un deterioro que se está haciendo, ¿cómo decirlo?, sin ninguna intención, sino está claro que hay un objetivo quizás final. Nosotros creemos que sí, que esto tiene un objetivo, está claro, el de deteriorar el sistema público de sanidad para beneficiar el sistema privado. Deteriorar un sector donde no hay ninguna búsqueda de beneficio económico, ninguna búsqueda de beneficio empresarial, para favorecer este sector, lo privado, que sí que tiene o sí que busca un beneficio empresarial. Entonces está claro que esto no es una cuestión baladí, que se hace, o que muchas veces nos dicen que es que no se puede invertir más, es que hay muchas formas de deteriorar lo privado o de beneficiar, en este caso, lo privado. Es cierto que mucha gente, quizá con la excusa de tardar mucho en la sanidad pública, no me dan cita hasta dentro de un mes, pues al final la decisión que toma, algunos porque pueden y otros con grandes esfuerzos, es de derivarse a la sanidad privada, ¿no? Eso hay que intentar evitarlo. Hombre, desde luego hay que intentar evitarlo, pero es humano, dentro de tus posibilidades, claro, buscar una solución cuando sobre todo estamos hablando a lo mejor de grupos de edad que son más preocupantes o de patologías que pueden ser urgentes, ¿no? De tal forma que es humano el buscarse todo aquel que pueda, claro está, pero que ahí siempre está ese todo aquel que pueda, y ese es el problema, ¿no? El que hay gente que no puede, y hay gente que morirá en la lista de espera, no que me quiero poner trágico, pero que es real. La degradación de la sanidad pública significa una menor esperanza de vida, significa muertes tempranas, etcétera, etcétera, y desgraciadamente pues está siendo así, y coincido eso con Manolo, que es que hay una degradación intencionada de la sanidad pública, y que cuanto mayor espacio ocupe la sanidad privada hay que tener en cuenta también una cosa: hay una serie de tratamientos que jamás serán rentables, y eso no lo van a cubrir nunca en la sanidad privada. Si se degrada la sanidad pública y se convierte meramente en una sanidad asistencial, al final lo acabaremos pagando todo. Con la merma, los servicios. Exactamente, porque desaparecerán servicios que no van a satisfacer las empresas privadas porque no son rentables, porque económicamente no le ven beneficio y porque los tratamientos son especialmente caros. Entonces, pues hay que poner el acento en todas estas cosas y realmente pues hacer una apuesta decidida por una mayor inversión en lo público, tanto en atención primaria, también en atención hospitalaria, pero aquí realmente en Marbella lo que se ve con una urgencia es la atención primaria, y lo veremos en los próximos meses cuando empiece la campaña de verano, que es que se ve totalmente desbordada. Ha hecho referencia Roberto hace un instante a unos datos de satisfacción. La propia Junta de Andalucía en su página web tiene unos informes de satisfacción sobre la atención primaria. El último informe que tiene es del año 2013 y hemos querido recoger algunos de esos datos para reflexionar sobre ellos. Por ejemplo, Manuel, los valores que menos están valorados son las instalaciones y el espacio. De hecho, en las Albarizas reciben una valoración del 50% de satisfacción, en San Pedro es el 40% y en Leganito incluso nos vamos al 34%. Estos datos dicen ya mucho, pero dicen todavía más si lo comparamos con la media a nivel andaluz, que la satisfacción en cuanto a instalaciones y espacio es casi del 90%. ¿Qué ha pasado en Marbella? Pues lo que comentábamos antes, pues 25 años sin invertir en nuevas instalaciones. Así explica, así de fácil, así de sencillo. Está claro que además 25 años no solo sin invertir, sino en lo que se ha duplicado la población, por tanto, mucha más presión demográfica sobre esos servicios. El tema está claro, hay que invertir mucho más en atención primaria, porque además la atención primaria es preventiva. Cuanta mejor atención primaria haya, después menos derivaciones hay a los centros
hospitalarios y bueno, y ya hablaremos de la problemática que tenemos aquí aparte con la atención hospitalaria y la ampliación del Hospital Costa del Sol. No sé si se manejan algunas cifras de cuántos centros de salud serían ahora mismo necesarios en Marbella y San Pedro para tener unos límites de ratio adecuados. En teoría la ratio estaba en un centro de salud por cada 25.000 habitantes. Si Marbella tiene 140.000 habitantes y hay que apuntarlo a 140.000 habitantes censados por las 140.000 habitantes de derecho, que realmente de hecho son más, y ya no hablemos en verano que se triplica niños o cuadriplica la población, pues tendríamos que tener 6 centros de salud en todo el término municipal. Tenemos ahora mismo 3 más 2 consultorios, por tanto faltarían mínimo 1 o 2 centros de salud más faltarían en nuestro municipio. ¿Hay algún proyecto a corto plazo? Hemos hablado de la ampliación del Centro de Salud de San Pedro. ¿En qué situación se encuentra ahora mismo este proyecto? Pues el centro de salud, en principio, lo que hay es un acuerdo mediante un convenio con la Junta de Andalucía, que va a incluir los presupuestos que se aprobarán en el Ayuntamiento la próxima semana, y entendemos que bueno, la disposición es clara para hacer la ampliación. Hay una reforma de ampliación, hay un proyecto ya que está realizado, ya bueno, entendemos que en cuanto se apruebe el presupuesto, pues ya es empezar a licitar las obras, etcétera, etcétera, y que ese nuevo centro de salud, esa ampliación del centro de salud de San Pedro, pues pueda ser una realidad el año que viene, ya esperemos. Esperemos que no tarde mucho en llegar, y con esta promesa sobre la mesa vamos a pasar al otro tema que hoy ponemos a debate, que es la educación, aunque aquí hay poco debate, ¿no? Ahora mismo Izquierda Unida se acaba de adherir a una plataforma que se llama I Love 5% para blindar la educación pública. ¿Qué es esta iniciativa, Roberto? Bueno, Izquierda Unida siempre ha estado, yo voy a decirlo porque antes incluso de militar en Izquierda Unida yo formaba parte, yo sigo formando parte del colectivo Marea Verde, quizás me formo menos activo de lo que quisiera, pero yo he de decir que siempre Izquierda Unida ha brindado su apoyo a todos los movimientos que han defendido la educación pública. Es cierto que, bueno, que no solo Izquierda Unida, obviamente, sino que todo tipo de colectivos como Marea Verde, pero también todo tipo de AMPA y colectivos ciudadanos que defienden la educación pública en Andalucía, pues han visto que desde el último año y medio todo se había parado un poco, ¿no? Parecía que era el momento de que las urnas hablaran, de que los partidos políticos se pusieran un poco las pilas, de escuchar las propuestas que se hacían. Ha habido una movilización constante durante los últimos 4 o 5 años, y es verdad que en los últimos meses, últimos años, me apura, pues la cosa estaba un poquito más parada. Había mucha expectación por lo que podía pasar en este año electoral. Había cierta ilusión cuando se empezó a hablar sobre la paralización de la LONCE, pero hay que decirle a todo el público que la LONCE está en funcionamiento. La LONCE está en funcionamiento con todas las medidas retrógradas que se van aplicando, pero además, y en esta parte es donde entra en juego lo que sería la plataforma los 5%, se va a iniciar una nueva normativa, una nueva ley orgánica, pero nos estamos temiendo ya desde la comunidad educativa, de Marea Verde, padres, alumnos, etcétera, que se va a intentar hacer otra vez en la participación de la comunidad educativa, o lo que es lo mismo, que va a ser un pacto por arriba entre los partidos políticos. Entonces está muy bien que bueno, pues que se haga, bueno, se ponga más de manifiesto de que no se va a permitir, de que se está organizando la sociedad civil, y que los principales implicados en esto, que somos profesores, padres y alumnos, pues nos tenemos que reunir y que tenemos que plantear cuáles son los principales ejes de actuación y por los que queremos que vayan la futura ley de educación pública. Para ello, bueno, pues hay unos objetivos muy bien definidos que se puede reducir a básicamente una serie de puntos, que sea, en primer lugar, lo de los 5% viene porque se quiere que haya una inversión mínima del 5% del PIB en educación. ¿Cuál es actualmente esa inversión? No llega al 4%, 3,9%. De tal forma que además que nos acercamos al 5%, estuvimos durante el 5% en el 5% justo antes de la crisis, y empezó a disminuir. Hay una relación casi directa entre mayor inversión y mejor calidad de la enseñanza. Eso es innegable. No siempre, es cierto que también no siempre es, llegado a unos niveles a mayor inversión, los resultados van a mejorar, unos rendimientos marginales, pero sí que es cierto que cuando hay una disminución sí que hay un empeoramiento de esa calidad, hay una merma de la calidad, y no solo una cuestión de recursos, ¿no? Sino que cuando hablamos de la LONCE hablamos de una normativa, por ejemplo, que implica unos planteamientos que definen la educación, por decirlo de alguna manera,
como una cosa que se hace con unos muchachos a los que se les pone al servicio de la economía, y si la economía son empresas depredadoras o sin ningún tipo de principios de valores, pues a los niños se les tiene que enseñar bueno, pues en cierto modo adaptarse a ese entorno, ¿no? Ese ecosistema económico y todas aquellas cosas en las que se estaban avanzando, ¿no? Se han quedado paralizadas. No solo se han quedado paralizadas, sino que se perdieron en la ley. Entonces, cuando ahora llega el momento de retomar, de replantearnos cuál es la educación que queremos, ¿no? Pues esta iniciativa, ¿no? que además ha estado muy bien porque ha sido un revulsivo, porque estamos todos un poco adormecidos, ¿no? Es decir, es el momento, ¿no? Y hablar de eso, de mayor inversión, no solo en cuanto a recursos humanos, también recursos materiales. Está congelado los presupuestos en las instalaciones, los déficits son tremendos a nivel de infraestructura, pero muchas veces ya no tanto de número como con la calidad, ¿no? De los materiales y de las instalaciones que estamos teniendo, ¿no? Estamos percibiendo que hay una degradación, porque claro, las inversiones se han hecho, pero las inversiones hay que mantenerlas, se hicieron en su momento. Se pierden, claro. Exactamente. La pérdida de profesorado, la pérdida de recursos humanos en la atención a la diversidad, o sea, hay tantísimas cosas por las que empezar a trabajar, y que por supuesto que si las dejamos otra vez en manos de los políticos, o si nos confiamos pensando que porque el Partido Popular que estuvo gobernando hizo la ley anterior, ya no tiene mayoría absoluta, porque no tenga mayoría absoluta no quiere decir que la ley que salga del Parlamento vaya a ser la que nosotros queremos, y la que nosotros queremos obviamente incluye a una educación pública predominante y no simplemente asistencial, como estamos hablando antes respecto a la sanidad. No puede ser asistencial, tiene que ser mayoritaria, tiene que ser de calidad, tiene que ser de todos y todas, y tiene que ser inclusiva y tiene que tener los medios, porque la sociedad es plural, es diversa, y las necesidades son muy diversas también. ¿Qué miembros forman parte de esta plataforma? ¿Tenemos alumnos, padres, profesores? Tenemos AMPA, tenemos Marea Verde, tenemos a título individual, ¿vale? A nadie se le va a pedir el carnet, o sea, aquí Izquierda Unida ha colaborado, pero porque tiene un compromiso firme en la educación pública, porque somos muchos los docentes que formamos parte de Izquierda Unida. Nuestro coordinador andaluz, Antonio Maillo, es profesor de secundaria, o sea, forma parte del gremio de profesores, y por tanto pues hay una preocupación especial, ¿no? Y nos estamos jugando mucho, hay una frase en manía, sí, te juegas el futuro, es que realmente te juegas el futuro y te juegas el presente. Es muy sangrante el ir a clase, ¿no? Y ver a los chavales muchas veces con mucha ilusión, y algunos con muchas capacidades, y que no se puedan explotar como no solo no se puedan explotar, sino que te preguntan, bueno, ¿y qué va a ser de mí? ¿No? Yo, no sé, yo tengo medios, yo no tengo... Porque la educación, claro, no solo son las condiciones materiales con las que funcionamos nosotros, sino que el planteamiento de educación tiene mucho que ver con la sociedad en la que vivimos. Y claro, y el éxito profesional de los alumnos y el éxito humano, ¿no? Ya de ciudadanos, tiene mucho que ver con la sociedad en la que estamos viviendo. Y de verdad que enfocarlo todo a especializarlo o a que se adapten a esa finalidad laboral, ¿no? Al entorno laboral y económico del país, implicaría pues básicamente que deberíamos formar a los chavales y a las chavalas en aquellas profesiones de servicio y tal, y poco más, ¿no? A ser, como muchas veces se ha dicho, ser los camareros de Europa, ¿no? Porque al fin y al cabo ese es nuestro sector productivo. Y claro, tenemos que ser proactivos y tenemos de una vez por todas definir que nuestra función como educadores, como profesores, y la comunidad educativa como padres y los alumnos, pues tener la mejor formación, no solo a nivel académico, también a nivel humano, pero por favor separarlo un poco de lo que son las exigencias laborales, en el sentido de que no vivimos de espaldas a ellos, pero por supuesto que nosotros no estamos haciéndole el trabajo de formación a las empresas. La educación es mucho más importante que todo esto. Y por supuesto, en aquella parte que sí que tiene que ver con la formación de futuros trabajadores profesionales, ciclos formativos, ser serio y traer una oferta suficiente, porque si no estamos viendo que al igual que está pasando en la sanidad, en la que están entrando intereses privados, estamos viendo como en los ciclos formativos se están introduciendo los intereses privados, los precios se disparan, los alumnos que no tienen medios se quedan sin estudiar, y entonces claro, alimentamos una sensación también de fracaso mayor, porque tampoco están, su vocación es ir a bachillerato o hacer otro tipo de formación. Entonces tenemos esa cosa de muchachos y muchachas que no tienen medios ni posibilidades de una formación adecuada. Yo quería apuntar que está claro, como decía Roberto, que la filosofía que hay detrás de una ley educativa es lo más importante quizás, y como él ha comentado, la filosofía que
que tiene la ley que aprobó el PP en solitario, que eso sí, eso es un mérito que ha tenido el PP, ha puesto de acuerdo a todo el resto de partidos del Parlamento, a la comunidad educativa, a todas, profesores, padres, madres, alumnos, todos los partidos todo el mundo está de acuerdo en contra de esa ley. Por tanto, es una ley que ha tenido un valor importante, que es que ha puesto a todo el mundo de acuerdo en contra de la ley. Y está claro que al final, por la filosofía, sobre todo, yo creo que es un tema muy concreto en varias circunstancias, pero lo principal es quizás la filosofía que había detrás de la ley, como comentaba Roberto, que es fabricar trabajadores o fabricar recursos humanos para una economía precaria, quizás, cuando realmente los centros educativos deben ser fábricas de personas que también se adapten o tengan recursos para acceder al mercado laboral, pero sobre todo para ser personas, para ser ciudadanos. Sobre todo si hablamos en la educación más primaria, básica y secundaria, ¿no? Sí, pero también es cierto que la universidad, por ejemplo, se está mercantilizando a una velocidad bárbara, ¿no? Estamos también en el terreno de la universidad, que también están convocados para esta reunión, para plantear cuáles son sus reivindicaciones. El 3+2, por ejemplo, bueno, el plan Bolonia ha sido un desastre, además aquí ha habido un interés especial en aplicarlo en España, antes que en cualquier otro país. Otros países han dicho, lo han aparcado. Vamos a ver, vamos a reflexionar sobre, porque la universidad es muy seria, ¿no? Entonces, el 3+2 significa, por eso, grado de 3 años y 2 años de máster de especialización, con lo que eso implica. Cualquier persona que haya hecho un grado y haya hecho un máster sabe lo que significa pagar un año de máster, pues 2. Y sin eso, pues prácticamente, lo que antes, y para salir sabiendo, lo que antes sale un licenciado, ¿no? Entonces, detrás, claro, encontramos el sector financiero, todo el sector de bancos y tal, que quieren vender sus créditos al estudiante. Y ya queremos que los estudiantes salgan de las universidades con un peso, con una carga, con una mochila, ¿no? de una deuda que ya le va acompañando cuando ni siquiera se ha encontrado trabajo. Eso también hay que discutirlo, ¿no? O sea, pero que la educación universitaria tiene también un objeto, y es formar, obviamente, íntegramente a esa persona, pero cuidado, que si nos tenemos que guiar por el sector productivo, pues yo no sé qué educación universitaria deberíamos tener en España, porque claro, nuestro sector productivo, desgraciadamente, es muy pobre en cuanto a la diversidad de profesiones que está ofertando, ¿no? Y el trasfondo en la universidad sigue siendo, antes hablamos de sanidad, pero si hablamos de educación, pues el trasfondo sigue siendo nuevamente el mismo: deteriorar el sistema público para favorecer el sistema privado, donde hay una búsqueda de beneficio y una obtención de beneficio por muchas empresas. Comentaba Roberto, antes era un grado, una licenciatura, el grado es con el plan Bolonia, ¿no? Con el nuevo plan. Licenciatura eran 4 años, eran 5, después se pasó a 4. Ahora hacen 3 años, más 2 para que sea obligatorio hacer un máster que tienes que pagar, obviamente. Antes con la formación profesional, igual, se ofertan muy pocas plazas en la formación profesional pública para que los alumnos pues tengan que buscarse cursos de formación profesional en lo privado, que son obviamente mucho más caros. Y al final lo que vemos es cómo se deterioran los servicios públicos, que son los que actúan como elemento de redistribución de la riqueza, o elemento igualador de la sociedad, para favorecer a los privados, y donde lo que hay es una búsqueda de beneficio. Por tanto, vemos como el trasfondo, hablemos de lo que hablemos, y además sí, es muy coincidente en servicios de la importancia de servicios públicos como la educación y como la sanidad, es el mismo: deteriorar el sistema público para favorecer los intereses del sistema privado y de las empresas que hay detrás. De todos estos asuntos y de muchos más se hablará el sábado día 18 en un encuentro que va a tener lugar en Málaga. En la Facultad de Ciencias de Educación, a partir de las 10 de la mañana, en la que están convocados todos los colectivos que nos dedicamos al tema de la educación: padres, madres, alumnos y estudiantes, ¿no? Entonces, el tema es que de ese encuentro pues salgan muchas ideas que vayan guiándose por una serie de ejes de trabajo, de líneas de trabajo, y que se concreten en una batería de medidas que se van a reivindicar. No queremos que nos vuelvan a hacer la ley, queremos que la ley la hagamos nosotros, que la haga la comunidad educativa, que lo hagamos los profesionales, porque también es una cosa en la que a nosotros, a mí, pero también a mis compañeros, a muchos de ellos, nos molesta especialmente, ¿no? Que no se os tenga en cuenta, ¿no? No solo se nos cuenta, sino que además que cualquiera sabe, ¿no? Cualquiera sabe de educación, ¿no? Una cosa que parece que todo el mundo tiene su opinión, ¿no? Y que cualquiera vale, ¿no? Y de verdad que es muy frustrante, ¿no? A veces, viéndolo desde dentro, con las dificultades con las que muchas veces trabajamos, las supuestas soluciones o pseudo-soluciones a los problemas tan complejos con los que tenemos que enfrentar, ¿no? Y sobre todo muchas veces el entender lo educativo como aislado del resto, ¿no?
cuando la educación no es ni más ni menos que parte de una realidad mucho más amplia, que son las sociedades. Entonces no podemos trasladar todos los problemas de una sociedad a la educación, porque la educación tiene las capacidades que tiene. Nosotros no podemos solucionar el problema del modelo productivo, por ejemplo, de España, ni del modelo social, ni de tantísimos problemas y lacras que pueden sufrir la sociedad. Podemos aportar nuestro granito de arena, intentar que, bueno, pues hacer ciudadanos más críticos, que tengan unos valores de solidaridad, de compromiso con la sociedad y con el colectivo mucho más exactamente, más acentuado, pero nosotros no podemos solucionar todos los problemas que surgen, que es una cosa que es esa manía, ¿no? De todos los problemas al final acaban desembocando en el sistema educativo y nos hacen pues eso, pues especialistas de cosas de lo que no somos, y de lo que sí que somos no se nos tiene en cuenta. Se nos aparta para hacernos unas leyes que tú dices, bueno, y esto exactamente cuál es el perfil, qué sistema educativo, qué educador y educado o educando está usted pensando. O sea, ¿en qué se fijó el legislador a la hora de definir para qué se ha hecho, para quién va dirigida la educación, quiénes son los estudiantes para los que se ha ideado esto, y qué futuro se le plantea no solo al sistema educativo, sino a la sociedad, en cuanto a que la principal parte de la formación que recibimos las personas lo hacemos en los primeros 20-25 años de nuestra vida. Entonces es fundamental saber qué estamos haciendo, porque dentro de 25 años vamos a ver qué hemos hecho. O sea, lo que vamos ahora en educación lo veremos dentro de 20 años. Los niños que están entrando en primaria dentro de 20 años serán los que definan qué tipo de sociedad vamos a tener. Además de esa ley que debe de ser consensuada por todos los agentes implicados en la educación, también estamos reivindicando un acuerdo social por la educación pública. ¿Por qué es tan importante este acuerdo con todos los sectores? Hombre, el acuerdo, un acuerdo que sea fruto además de un debate sobre qué es lo que queremos. Muchas veces, ¿verdad?, y hacemos más hincapié en las diferencias que en los acuerdos. Y la comunidad educativa, sobre todo la que forma parte de todo el sector público, prácticamente las problemáticas que vamos viendo son muy parecidas. Entonces tiene que ser una cosa acordada, porque tiene que haber una medida, una ley que sea de largo alcance. No podemos cambiar el sistema educativo cada 4 años. Y además de esta manera tan lamentable, y cada vez lo hacemos peor, cada la cosa va peor y peor. No mejoramos, ¿no? No mejoramos, ¿no? Porque nunca se pone el foco en donde tiene que estar, ¿no? Donde hace falta, y porque no se aplican, primero, no se nos consulta no solo los profesores, sino no se consulta la comunidad educativa a la hora de hacer la elaboración de la normativa. Además se hace mucho hincapié en la normativa como si las leyes fueran mágicas, ¿no?, y cambiaran la realidad, cuando estas cosas son bastante más despacio, ¿no?, implican cambios sociales de mucho más calado, mucho más profundo, y entonces nos vemos ante esta tesitura, ¿no?, que tenemos una oportunidad de hacer un cambio legal para los próximos, no sé, 20-25 años, que nos planteen una solución, no solo a lo que estamos viendo ahora, sino para una proyección de qué tipo de sociedad queremos para dentro de 20-25 años. Y eso, obviamente, lo tenemos que hacer la sociedad civil, porque nosotros no estamos pensando en las próximas elecciones, aunque esto sea un programa de Izquierda Unida, yo sea un militante de Izquierda Unida, pero yo primero soy profesor, y primero soy ciudadano, y primero soy una persona preocupada porque necesitamos que la educación forme parte de la sociedad, y que la educación defina un tipo de ciudadano que sea un ciudadano responsable, solidario, cívico, y bueno, pues esa es nuestra idea. Y mientras esto no cambie, Manuel, seguiremos teniendo los mismos problemas que tenemos hasta ahora, no solo de una filosofía general para cambiar lo que es la educación, sino también pues problemas derivados como aulas prefabricadas, altas ratios, que todo ello desemboca al final en un perjuicio de la calidad del servicio, ¿no? Efectivamente, la falta de inversión pues lo que conlleva es eso: instalaciones deficientes, plazas insuficientes, y medios humanos, profesorado en unas condiciones, muchas veces hemos hablado por ejemplo de la problemática de los interinos, en unas condiciones pues muy mejorables para lo que es un servicio público, y todas esas condiciones, una mejora, una mayor inversión en todas esas circunstancias, en todos esos ámbitos, lo que al final redundaría es una mejor calidad del servicio que se presta y una mejor educación, como decía Roberto, poner las semillas hoy de lo que es la sociedad de dentro de 15, 20 años. Roberto, ¿qué necesidades tiene Marbella ahora mismo en cuanto a infraestructura educativa? Al margen de esa ley, de ese pacto, reclamamos más inversión. ¿Cómo podría? Sí, vamos, la inversión nunca viene de más, desde luego, porque
Hacen falta, bueno, hay una reivindicación ya que empieza a ser histórica, por ejemplo en la zona de la Duna de la Chapa, en la que les hace falta un bachillerato, porque los alumnos que estudian ahí en la secundaria se tienen que ver desplazados al instituto más cercano, que es Victoria Kent, por tanto prácticamente está más cerca de la cara de Mijas que de Marbella, en lo cual ese desplazamiento muchas veces pues, obviamente no es lo que todos deseamos. También hay unas carencias en San Pedro, que por lo visto parece que están avanzando en una buena dirección. En la zona norte también estamos viendo cómo va a hacer falta un nuevo instituto, porque está el Vargas Llosa y está el Rosa Blanca, que tienen muchas líneas y que no tienen asignado, o no sabemos cómo se van a asignar esas nuevas líneas, a qué centro van a ir. Exactamente, cuando lleguen al sexto de primaria. De tal manera que la secundaria por ahí tiene esos problemas. La primaria es verdad como que hay después unos estudios, ¿no? Se hacen unas proyecciones sobre el número de alumnos de aquí a 10 años, y también la administración juega un poco con eso, ¿no? Juegan en que, bueno, que se prevé que haya una disminución del número de alumnos, entonces pues me ahorro y no hago la inversión que debo, esperando que en un futuro pues simplemente por una cuestión natural, exactamente, desaparezca solo el problema. Pero claro, se ha consolidado una situación que es bastante deplorable, que lo estamos comentando antes del programa. Claro, yo llego a tener 40-41 alumnos en clase y como una tónica habitual en Marbella, ¿no? Y nos conformamos, ¿no?, con esa cifra. Y claro, esos son los años más duros, ¿no? ¿Verdad? Que los últimos años se relaja un poquito la cosa, pero nos hemos relajado en un entorno de 35 alumnos por clase en bachillerato, por ejemplo, o en 30, 32, 33 alumnos en secundaria. ¿Cuánto sería el ideal para que la gente que nos... Hombre, está claro que si queremos una atención individualizada, queremos que realmente creernos en una atención individualizada del alumnado y creer que las necesidades educativas especiales o para los alumnos con una atención educativa especial realmente exista, nos hace falta una ratio mucho más inferior, tener 20 alumnos por clase. Eso es un ideal, ¿no? Si realmente nos creemos lo que estamos diciendo y lo que la letra de las normas que han venido haciéndose hasta ahora pone, ¿no? Es decir, una atención individualizada requiere una atención a cada uno de las características de los chavales. Si los chavales tienen dificultades, yo tengo que dotar de medios a los centros. Y con lo que estamos diciendo antes, ¿no? Con la ampliación del número de horas lectivas hace 3 años, con un decreto que se salió de urgencias, ¿no? Ya con el Partido Popular, el aumento a 20 horas lectivas significó 4.800 profesores menos en Andalucía. Claro, eso se nota. La precariedad laboral, por supuesto que se nota, y ya sin entrar, porque yo no quería entrar en el tema laboral, pero bueno, la precarización del profesorado, y ya no solo de las condiciones laborales, el trabajar más y ganar menos, también a la gente llega un momento en que le quema. Claro, y la motivación al final se traslada también en la calidad del servicio. Hay una decepción enorme, y el sistema se mantiene tanto en sanidad como en educación, porque la gente, los profesionales de la educación y de la sanidad le están echando muchas ganas, pero las condiciones no son ni de lejos las óptimas, vamos, y por supuesto que hablando egoístamente, por ejemplo, la situación laboral a nivel económico, ha habido una pérdida económica brutal en estos últimos años, y que no hay visos de que se vaya a recuperar. Estamos otra vez en esa dirección de ir precarizando servicios públicos, y como si esto no tuviera ningún tipo de consecuencia, y bueno, y no hay... por eso mismo quiero volver al inicio, ¿no?, al tema de este acuerdo social para la educación pública. Es tan importante que nosotros participemos en esto, profesores, porque parece que son otra vez los profesores que no, pero que son todos los agentes que están implicados en el tema de la educación, alumnos, padres, profesores, obviamente. Los padres son fundamentales. Yo cada vez que hay un problema con la administración y veo a un padre y digo, ¿y vosotros? O sea, yo voy con vosotros, pero ¿por qué? Porque nosotros somos trabajadores de la administración. Y entonces, en cierto modo, la administración a nosotros nos dice, bueno, pues que ellos hacen, bueno, que son las condiciones las que te ofrezco. Pero tú eres padre. Tú eres votante. Tú tienes más capacidad de incidir. Entonces es tan importante que haya una alianza entre padre y docente y estudiante, porque esto realmente es una labor que estamos haciendo entre todos y que tenemos que rescatarlo entre todos. Al igual que las mareas blancas, por ejemplo, en sanidad, y en tantas otras reivindicaciones que se han hecho en este país, pues han necesitado de un apoyo masivo, porque si no es que es verdad, la pérdida del recurso, del servicio, es para todos. Y no, como hemos dicho antes, se está jugando aquí qué país vamos a tener de aquí a 20 años. Bueno, pues invitamos a todos los que estén interesados en participar en este encuentro, que hemos dicho que es el 18 de marzo en la Facultad de Ciencias de la Información del Campus de Teatinos en Málaga. Ciencias de la Educación, perdón. Ciencias de la Educación, a partir de las 10 de la mañana, ¿verdad? Y con estos temas que hemos planteado hoy sobre la mesa, como la sanidad y la educación, tan básicos y tan importantes, nos vamos a despedir de todos ustedes, emplazándole a que nos acompañen la semana que viene. Un saludo y buenas tardes.